Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. La petrolera británica BP asegura haber hallado en aguas profundas frente a la costa de Brasil el mayor descubrimiento de petróleo y gas en 25 años. Según la firma, se trata de un pozo de aproximadamente 500 metros de profundidad en el bloque Bumerangue, en la cuenca de Santos. Aún tienen que practicarse los análisis de laboratorio para precisar las características del hallazgo. Este descubrimiento se suma a otros recientes en Trinidad y Tobago, el Golfo de México y Egipto. BP decidió en el mes de febrero concentrarse en el petróleo y el gas y reducir así las inversiones que la empresa considera fallidas en energías renovables. Tras el anuncio, las acciones de la compañía subieron en torno al 1,5% en la Bolsa de Londres. Y nosotros abordamos este tema desde Brasil con mi colega Marcelo Silva, a quien aquí vemos en Brasilia. Marcelo, es un gusto saludarte. Sin duda, un éxito para la petrolera en primer lugar. ¿Pero qué significa para el gobierno y la economía de Brasil este posible hallazgo? Hola Juliana, el gobierno de Lula da Silva recibió con entusiasmo el descubrimiento de un reservorio de alta calidad de hidrocarburos, aunque todavía se espera la formalización ante la Agencia Nacional de Petróleo. Es el mayor hallazgo de la compañía en 25 años en Brasil y el gobierno de Lula ha manifestado a través de una nota que esto puede tener un impacto muy positivo en términos de inversión y de generación de empleo. Hoy casi 3/4 partes de la explotación petrolífera en Brasil responde al presal y en ese sentido es un hallazgo muy importante. Fuentes del sector destacaron además que según el último plan presentado por el Ministerio de Minas y Energía, el pico de la producción petrolera se alcanzaría en 2031 y después tendría un rápido declinio en Brasil si no se activaban nuevos pozos petrolíferos. Con este hallazgo se cree que el pico, que todavía se cree será alcanzado en 2031, podrá mantenerse en un nivel de producción cercano a 5,3 millones de barriles de petróleo por día durante más tiempo antes de entrar en un declinio aquí en Brasil. Marcelo, y si tomamos en cuenta la coyuntura actual, ¿podría este hallazgo enderezar las perdidas casi relaciones con los Estados Unidos, un país tan necesitado de crudo? Y a propósito, ¿cómo sigue ese contencioso arancelario con los Estados Unidos? Bueno, sin dudas los hidrocarburos son un factor clave en la negociación porque de hecho han quedado en la lista de excepciones a los cuales los Estados Unidos no impondrán ese arancel de 50% confirmado la semana pasada. El ministro de Hacienda de Lula, Fernando Haddad, admitió hoy que hay ciertos aspectos comerciales que podrían entrar en una negociación para intentar destrabar este conflicto comercial con la administración de Donald Trump. Se refirió básicamente a un acuerdo que verse sobre las tierras raras con los llamados minerales críticos que son esenciales para la producción de chips y smartphones. Pero también, por otra vía, el vicepresidente Geraldo Alckmin admitió hoy que la Cámara de Comercio ya aprobó una moción para que el gobierno de Lula vaya con una consulta ante la Organización Mundial del Comercio para responder a este arancel que el gobierno de Lula considera desmedido. El gobierno brasileño espera en la mesa de negociación y ha reiterado hoy que espera discutir aspectos comerciales y no cuestiones políticas y procesales, y mucho menos la situación del expresidente Bolsonaro ante la justicia. Difícil momento para Brasil. Muchas gracias, Marcelo Silva de Sousa, por estas informaciones y saludos. Y nosotros repasamos otras noticias del día en formato breve. El gobierno de Sudáfrica anunció un paquete de medidas para contrarrestar el impacto de los aranceles del 30% impuesto por Estados Unidos. Estas medidas incluyen la suspensión de algunas normas de competencia y apoyo financiero para las empresas afectadas. Las industrias más afectadas son la automovilística y agrícola, entre ellos los granjeros blancos que Trump quería proteger. Este lunes, India criticó lo que llamó la hipocresía de Estados Unidos y de la Unión Europea por continuar haciendo negocios con Rusia, mientras el mandatario estadounidense reitera su amenaza de aumentar los aranceles a los productos indios porque India continúa comprando el crudo ruso. Estados Unidos planea exigir fianzas de hasta $15,000 para otorgar visados turísticos y de negocios en el marco de un programa piloto que se pondrá en marcha en 2 semanas, según informaron desde Washington.
El plan otorga la facultad discrecional a los consulados para imponer estas fianzas a visitantes de países con una alta tasa de permanencia en Estados Unidos una vez vencida la visa. Y más de 10.000 hoteles en Europa se han unido en una demanda colectiva contra la plataforma Booking.com. Buscan ser compensados por las pérdidas producidas por la antigua política del mejor precio que les impedía ofrecer sus habitaciones a precios más bajos en otras plataformas. Tras un fallo por violación de la ley de competencia, la plataforma tuvo que desactivar esta función en su buscador. Y hablamos ahora del fabricante aeronáutico estadounidense Boeing, que enfrenta su segunda huelga en menos de un año en 3 plantas de defensa. Sin embargo, la alta dirección de Boeing mantiene la calma. Unos 3.200 empleados contratados por hora abandonaron sus trabajos en los estados de Missouri e Illinois. Esto podría retrasar el lanzamiento del caza F-47, piedra angular de los planes militares de la administración republicana. Estas personas están afiliadas al sindicato IAM y han rechazado la anterior oferta de Boeing de un nuevo contrato de 4 años. Boeing había ofrecido un aumento salarial del 40% en 4 años y una prima de $5.000. Y el presidente estadounidense Donald Trump insiste en que la ahora ex responsable de la Oficina de Estadísticas Laborales, a quien echó el viernes, alteró las cifras de creación de empleo que en el mes de julio mostraron ser peor de lo esperado. El mandatario aseguró en su red social que encontraría un reemplazo excepcional para Erika McEntharter, una economista con larga experiencia y respaldo bipartidista. El presidente espera hacer el nombramiento en los próximos 3 o 4 días. Trump también anunció que tendrá listo el reemplazo para la gobernadora saliente de la Reserva Federal, Adriana Kugler, la primera hispana en ocupar un puesto en la Junta de Gobernadores del Banco Central estadounidense, quien anunció su renuncia este viernes. La contaminación por plástico en el mundo alcanzó niveles alarmantes, según un estudio de la revista científica británica The Lancet. Actualmente, unas 8.000 millones de toneladas de residuos plásticos contaminan el planeta y se calcula que el crecimiento acelerado en la producción de plástico se triplicará en el 2060. La publicación advierte que esto tiene graves consecuencias para la salud humana y para la economía. Los impactos en la salud por el plástico recaen especialmente sobre las poblaciones de bajos ingresos y en situación de riesgo, advierte el informe. La problemática genera también 1,5 billones de dólares de pérdidas anuales en cuestiones sanitarias. Por este motivo, los gobiernos de todo el mundo se reúnen a partir de este martes en Ginebra para tratar de concretar un Tratado Mundial de las Naciones Unidas sobre plástico tras más de 2 años de bloqueo. El plástico es el material que define nuestra vida moderna, pero es también la causa hoy en día de grandes complicaciones. Y de esto vamos a hablar con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray, quien tiene más detalles al respecto. Ezequiel, te saludo con mucho gusto. La superproducción de plástico es un problema que afecta a todo el mundo. Pero ¿cuál es la situación en la Unión Europea, que tradicionalmente es la región pionera en la legislación para la protección climática? Bueno, Juliana, es realmente un problema. Los últimos datos de los que contamos son del año 2022 completo y en ese año la Unión Europea produjo residuos plásticos por 16 millones de toneladas. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, para compararlo podemos decir que cada habitante de la Unión Europea produce por año, o produjo en el 2022, 36 kilos de toneladas. 36 kilos de residuos plásticos. Esto es mucho menos que los 130 kilos que produce, por ejemplo, Estados Unidos, o inclusive algunos países de la región, 60 kilos produce Argentina. Lo que hace sí la Unión Europea, de esos 16 millones de toneladas, 6 millones y medio los recicla, mucho más de lo que es el 40%, mucho más de lo que se reciclaba hace 15 años. Y una de las cosas que sí preocupa, o que además preocupa a la Unión Europea, es la producción de dióxido de carbono, porque el plástico es responsable de 200 millones de toneladas de dióxido de carbono. Se contamina o se produce dióxido de carbono un 60% para producir el plástico, porque se produce a través de combustibles fósiles. Un 20% en la producción con ese plástico del objeto o del producto que quieras hacer. Y después un 15% en el plástico que se incinera para producir luego energía.
Bueno, Ezequiel, en ese panorama, en esas cifras superlativas, el reciclaje, lo decías, es una de las soluciones, pero ¿qué otras soluciones sugieren los expertos? ¿Se podría realmente aumentar esos niveles de reciclaje para reducir la cantidad de residuos plásticos a cero? Bueno, Juliana, el problema es que el alto costo que tiene el reciclaje. Cuando se reciclan plásticos de distintas composiciones y hay que transformar con eso un producto homogéneo. Entonces se utilizan más kilos de plástico reciclados para obtener 1 kilo de plástico finalmente rehecho. Una de las cosas que ha hecho la Unión Europea y que está vigente desde este año es un impuesto al uso de plásticos por única vez, de 80 centavos por kilo de plástico por única vez. ¿Cuál es el plástico por única vez? Por ejemplo, las bolsitas de plástico que luego no se reciclan, los blisters de medicamentos o muchas de las cosas que se usan en la industria farmacéutica o también gastronómica para envolver alimentos. Dentro de la Comunidad Europea, Alemania o Bélgica, por ejemplo, son los países que más reciclan, más del 50% de los plásticos que utilizan. Los que menos, por ejemplo, Francia o Dinamarca, apenas un 25%. No hay muchas alternativas de seguir aumentando el reciclado. Una de las principales alternativas es reducir el uso del plástico y buscar materiales alternativos, pero con la maleabilidad, con lo liviano y con lo barato que es el plástico, es bastante complicado también de reemplazar. Ezequiel Daray, muchas gracias por estas informaciones. Hasta una próxima oportunidad. Y aparte de los representantes de los gobiernos, están también los representantes de las organizaciones de la sociedad civil haciendo presión en Ginebra para encontrar una solución y un tratado que sea más fuerte y acabar con este tema. Nosotros seguiremos atentos a este asunto.